A continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestra hermana Silvia de Jerez. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana tenemos un tema tan interesante e importante para nuestras vidas, especialmente en los momentos en los que estamos viviendo, y eso es la hora de la prueba para el mundo entero. Y lo vamos a encontrar o lo vamos a sustentar con Apocalipsis capítulo 3, versículos del 10 al 12. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 3, versículos 11, 15 y 17. Muchas veces no hacemos aprecio del gran valor del evangelio y, y no nos damos cuenta de dónde el Señor nos sacó, pero las escrituras nos enseñan de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde nos está trasladando. El objetivo de esta lección es comprender la manera como Dios trata con Israel durante la gran tribulación, desarrollar una actitud correcta frente a la realidad del trato de Dios con Israel, considerar la conducta cristiana en relación a la justicia divina para con Israel. En el mar Mediterráneo podemos observar que hay una isla pequeñita, la más pequeñita que puedan ver ustedes en el mar Mediterráneo, que es la isla de Pasmos, que es donde fue exiliado el último de los apóstoles, el apóstol Juan, donde fue escrito el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. Es una isla que para mucha gente podría ser insignificante, pero para nosotros los cristianos tiene un gran valor y es muy importante porque ahí se escribió el libro de las revelaciones y Juan lo escribió a través de las visiones y de lo que el Señor le mostraba que iba a suceder en el futuro, y vamos a verlo eso más adelante. Dice el texto principal: después del arrebatamiento de la iglesia, el mundo experimentará un periodo horrible de juicios, el cual Jesús llamó una tribulación tan grande, cual no la ha habido y no la habrá, ni siquiera en el tiempo de Noé, cuando fue el diluvio, cuando el Señor mandó el juicio a la tierra debido a tanta maldad y desobediencia que había. Ni siquiera cuando hubo juicio en Sodoma y salvó a Lot y su familia. Va a ser un juicio tan grande que no ha habido en la tierra, algo más terrible que lo que sucedió en los tiempos pasados. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo promete guardarnos de la hora de la prueba, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 al 12, y dice lo siguiente: Cristo guardará a los creyentes que guarden su palabra. No dice a todos los creyentes, sino solamente a los creyentes que guardan su palabra. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Cristo promete guardar a la iglesia de la hora de la prueba y contiene grandes enseñanzas para los creyentes. Y es: la iglesia de Filadelfia representa la iglesia fiel de los últimos tiempos. Su principal característica es guardar la palabra de la paciencia del Señor. La fidelidad del creyente se mide por dar lugar a la palabra en el corazón. Lo vamos a ver en Salmo 119:11. Juan revela que una de las doctrinas de Cristo es la paciencia y está relacionada con alcanzar la promesa de la salvación. Y eso está contenido en Lucas 21, versículo 19. También lo vamos a ver. Por tanto, un verdadero creyente tendrá una conducta de fidelidad al Señor y guardará hasta el fin su palabra. La iglesia debe de tener un estilo de vida acorde a ello.
También aprendemos en el versículo 10 que describe el período de la gran tribulación que vendrá al mundo luego del arrebatamiento de la iglesia. En esa hora de prueba, el mundo será tomado por Satanás de una manera terrible a causa de haber rechazado a Jesucristo. Será un período de adversidad como nunca ha sufrido la humanidad, según Mateo 24:21. Cuando se refiere a la hora de prueba, no se refiere a 60 minutos, sino a un periodo más largo de 60 minutos. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cristo hará columna en el templo de Dios al creyente vencedor, al creyente fiel. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 11 al 12 dice lo siguiente: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Cristo hará columna en el templo de Dios al creyente vencedor. La venida del Señor sirve de advertencia a los creyentes y les insta a ser vencedores hasta el fin. El Señor corrobora la necesidad de retener lo que hemos recibido. A los creyentes en Tiatira los anima a retener lo que tienen hasta que Él venga, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. A los lectores del libro los insta a guardar las palabras de esta profecía, porque Él viene pronto, según Apocalipsis 22:7. Y en el penúltimo versículo de la Biblia recalca que viene en breve. Debemos tener una actitud de fe en relación al pronto regreso del Señor. Y Apocalipsis 22, capítulo 2, versículos del 25 al 26 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Otra de las enseñanzas que nos muestra es, al vencedor, el Señor mismo lo hará columna en el templo de su Dios, de su Dios. Por tanto, aprendemos que Dios los hará estables y firmes dentro del templo al creyente fiel, no a todos los creyentes, al creyente fiel, al que guarda la palabra, al que cumple los mandatos y preceptos. Como parte de ser hecho columna, nunca más saldrá del templo de Dios. Cristo les asegura un lugar permanente en la casa de Dios. Y tercero, el Señor promete escribir sobre el discípulo fiel el nombre de su Dios, según Apocalipsis 14:1. Dice que el nombre del Cordero y del Padre estará escrito en la frente de los santos. En verdad, los fieles son propiedad de Dios. Los incrédulos tienen escrito en sí el número de la bestia, según Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18. Por lo tanto, debemos tener gratitud a Dios por considerarnos como parte de su herencia y sellarnos para vida eterna. Y confirmémoslo con los versículos y capítulo 14 y versículo 1 de Apocalipsis. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia,
pues es número de hombre y su número es 666. Igualmente, el nombre de la Nueva Jerusalén estará escrito sobre los discípulos que guardan la palabra y vienen a ser ciudadanos de esta santa ciudad. Los hijos fieles recibirán un nombre nuevo que Cristo les dará. Ya no será un nombre asignado por los inconversos de Antioquía, según Hechos 11:26, sino un nombre de honra acorde a la vida celestial. El anticristo dominará el mundo en la hora de la prueba. El anticristo saldrá de entre las naciones como un rey blasfemo. Y Apocalipsis 13:1 nos dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Desde el capítulo 12 se nos informa acerca del dragón. Se presenta como el que sustenta la maldad de la bestia del anticristo. En este versículo aprendemos el origen del anticristo simbólicamente. El versículo 1 nos muestra que sale del mar. En el Antiguo Testamento el mar representaba muchas veces el abismo, el lugar del cual salen los espíritus malignos, según Salmos 74, 13 y 14, Isaías 27, 1. Pero el mar también representa las naciones del mundo en convulsión. Dios nos enseña que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, según Isaías 17:12, Isaías 57:20. Ambas ideas nos ayudan a comprender que el enemigo irrumpe en la humanidad agitada y de ella hace surgir el hombre de pecado, el anticristo. Los creyentes debemos de tener una actitud dócil ante esta verdad de Dios y así evitar ser engañados por el príncipe de este mundo que es Satanás. El Salmo 74, 13 y 14 dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que estaba en el mar. Isaías 17:2 dice, las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán ahí y no habrá ahí quien los espante. Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. El cieno es un lodo blanco. Más o menos esta es la imagen que fue vista y dice, y fue vista otra señal en el cielo y he aquí un dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. El término bestia denota la encarnación de todo lo que se opone a Dios. Durante la gran tribulación, el gobierno mundial estará dirigido por un individuo enemigo de Dios, el cual tendrá un sistema totalmente en contra de los principios divinos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia representan aquello que es completo y pleno, así que fuerzas conjuntas de gobiernos del mundo se levantarán para perseguir a los creyentes que hayan quedado después del arrebatamiento. Esto se refiere a 10 reyes, a 10 naciones. Debemos velar para que no seamos engañados, según Marcos 13:5, Colosenses 2:4. Y vamos a ver lo que nos dice. Marcos 13:5 dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Y Colosenses 2:4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Juan nos muestra que la bestia o anticristo tiene sobre sus 7 cabezas un nombre blasfemo
pero sabemos que para los cristianos constituye una blasfemia llamarle Dios a un ser humano. Los creyentes le llamamos a Jesús Señor por el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:3. Los hijos de Dios debemos de tener una conducta de ferviente alabanza al Señor y perseverancia en la profesión de nuestra esperanza. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El anticristo vendrá con poder satánico y maravillará al mundo. Apocalipsis 13 del 2 al 3 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Son dos bestias las que aparecen en este estudio, la bestia que es el dragón y la que es semejante a un leopardo. El anticristo vendrá con poder satánico y maravillará al mundo. El apóstol Juan ofrece algunos rasgos más sobre carácter del hombre que gobernará el mundo en la hora de la prueba. Cristo mismo ordenó a Juan escribir las cosas que había visto, las que eran y las que habían de ser después de estas, según Apocalipsis 1:19. Por tanto, en tiempos como estos, necesitamos saber cuán cerca estamos de la venida del Señor y de la subsecuente hora de prueba que vendrá para el mundo entero. En el versículo 2 se describe a esta bestia como semejante a un leopardo, con pies como de oso y boca de león. El leopardo se caracteriza por una rapidez al capturar a su presa. El oso tiene fuertes pezuñas con las cuales puede descuartizar a su víctima. El león con su boca destroza ferozmente a los animales salvajes. Y Apocalipsis 19:1 dice que después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son el Señor nuestro. En Apocalipsis 13:5 y 6 dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Significado de los 10 cuernos. Los 10 cuernos son los 10 reyes del anticristo, los cuales tendrán todos un mismo plan y serán los únicos que gobernarán al mundo. Antes de que esto suceda, habrá una falsa paz en el mundo. Daniel 7:23 y 25 dice, en cuanto a los 10 cuernos de este reino surgirán 10 reyes, y otro surgirá después de ellos, será diferente a los anteriores, y abatirá a 3 reyes, hablará contra el Altísimo y maltratará a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos festivos y la ley, y los santos serán puestos en sus manos por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel capítulo 7, versículos del 11 al 14 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que matara a la bestia, y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, y le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Aquí está claro que después del arrebatamiento el mundo será gobernado por una terrible fuerza política, con una horrible presteza para hacer lo malo y con una crueldad marcada contra Dios. El dragón le da al anticristo su poder. El anticristo viene por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y lo vamos a ver en segunda de Tesalonicenses 2:9. Juan nos enseña que el dragón le da a esta bestia su trono. Por tanto, el anticristo gobernará con la astucia más terrible que jamás haya existido, la de la serpiente antigua, según Génesis 3:1, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El diablo le da gran autoridad al anticristo. Debemos tener una actitud de prudencia y sencillez ante la hostilidad de un mundo gobernado por lo malo, según Mateo 10, versículo 16. Y dice así, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Génesis 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Le dijo la serpiente a Eva. Y Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mateo 10:16 nos dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El versículo 3, Juan observa una de las cabezas de la bestia como herida de muerte. Satanás presentará al anticristo engañosamente al mundo como el Mesías que arreglará las naciones en convulsión. Él hace que la herida de muerte que se le ha causado al anticristo sane de súbito. Algunos estudiosos opinan que el anticristo será asesinado y luego resucitará en una imitación satánica a la muerte y resurrección de Cristo. Entonces toda la tierra se maravillará y distinguirá a esa bestia como alguien singular. Esto muestra el terrible engaño al que será expuesto el mundo en estos días. Es por ello que debemos estar constantes en Cristo, pues si guardamos su palabra, Él nos guardará de la hora de la prueba que vendrá para probar a los moradores de la tierra. Es por ello que no debemos de apartarnos de la palabra del Señor, porque vendrán tiempos difíciles en que pueden ser engañados. La hora de la prueba traerá hambre y muerte al mundo entero, según Apocalipsis capítulo 13, versículos 11, 15 al 17. La hora de la prueba traerá muerte a los que no acepten al anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no le adoraren. Más o menos está representado de esta manera y por lo tanto debemos de estar muy apegados a la palabra de Dios para no ser engañados porque van a ser vestidos de corderos, pero por dentro lobos rapaces. En estos dos versículos Juan nos hace saber de otra persona real que ayudará al anticristo a implantar su reino mundial de muerte y hambre. Esta segunda bestia sale de la tierra, así que el reino del anticristo y del falso profeta será antidios. Esta segunda bestia tiene cuernos como los del cordero. Esto significa que el falso profeta se presentará con un carácter inofensivo. Es un hechicero que encanta a las multitudes, mucho más engañoso que Simón el mago de Samaria, según Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 11. El creyente debe de tener
gratitud a Dios por haberle revelado la verdad que está en Jesús. Según Juan 14:6, Cristo advirtió que vendrían lobos vestidos de ovejas, según Mateo capítulo 7, versículo 15. Así nos enseña Juan que el falso profeta habla como dragón. El dragón es como la serpiente antigua. Hechos capítulo 8, versículo 9 y 10 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y el 10 dice, a este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Mateo 7:15. Y número 2, en el versículo 15 dice Juan, nos muestra que le dio permiso a la bestia para infundir aliento a la imagen del anticristo, para que dicha imagen hablara e hiciese matar a todo aquel que no le adorare. De aquí se deriva que el falso profeta está al servicio del anticristo. Él imita falsamente al Espíritu Santo, quien ministra a favor de Jesucristo. Los verdaderos seguidores de Cristo no son conducidos ni movidos por señales sobrenaturales, porque la palabra enseña que el justo por la fe vivirá. Según Habacuc 2:4, Romanos 1:17, por tanto, las señales de los encantadores no nos deben mover de nuestra preciosa fe en el Hijo de Dios. Habacuc 2:4 dice, he aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y tercero nos sigue diciendo Juan, la segunda parte del versículo 15, hace ver que en esa hora de prueba el anticristo traerá muerte a quienes se nieguen a adorar su imagen durante la gran tribulación. Habrán creyentes que no estén listos para irse con Cristo en el rapto de la iglesia y tendrán que ser probados en su fe. Igual que los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, ellos se negaron a adorar la imagen profana del rey, según Daniel capítulo 3, versículos del 8 al 18. Pero estos no serán librados de la muerte como aquellos, estos morirán en manos del mismo anticristo. Estos son los que aparecen en Apocalipsis 24, que dice que serían decapitados por causa de su fe. Debemos tener una conducta de obediencia a las autoridades civiles siempre que sus leyes no se interpongan con los principios de Dios. Daniel decía en el capítulo 3, versículos del 8 al 18, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento musical se postre, adore a la estatua de oro. Y todo aquel que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han representado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Estos jóvenes fueron echados al horno de fuego.
pero el Señor de ahí los sacó y los salvó. Pero los que se van a quedar en la tribulación van a tener que ser decapitados. Ellos no se van a salvar, van a tener que morir. Y dice Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Solamente los que sobrevivan a la gran tribulación, los que van a ser fieles aún siendo decapitados, aunque les venga la muerte, les venga lo que les venga, y son fieles al Señor y no niegan al Señor, van a ser decapitados, pero después van a estar frente al trono. La hora de la prueba traerá una regulación terrible del comercio mundial. De hecho, ya estamos empezando a vivir esas regulaciones. Si ustedes ven las noticias, esto ya está empezando a suceder. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17 dice, y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese él la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquellos que se nieguen a recibir la marca no podrán hacer ninguna transacción en el mercado, pero veamos lo que la palabra dice al respecto. Una de las funciones del falso profeta es intentar poner una marca de identificación en todos los seres humanos en la hora de la prueba. Juan nos enseña que el proyecto incluye a pequeños y grandes, o sea, personas de todas las edades. Esta marca también es para personas de cualquier posición económica, ricos y pobres, libres y esclavos y para toda clase social. Al recibir la marca en la mano puede ser sinónimo de amistad y consentimiento. La señal colocada en la frente puede implicar que la persona queda bajo el dominio de esa manera de pensar atea y en contra de Dios. Así que esta marca o señal funciona como una membresía irreversible al gobierno del anticristo. Según Apocalipsis, capítulo 14, del 9 al 11, Dios anuncia que quien recibe esta marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles del Cordero. De este modo el Señor advierte que no tendrá reposo ni de día ni de noche aquel que reciba la marca del anticristo. Al saber esta verdad, cada cristiano debemos asegurar nuestra fe en Cristo, pues es el único que nos puede librar de la ira venidera, según Primera de Tesalonicenses 1, versículo 10. Y Apocalipsis 14, versículo 9 al 11 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. También beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El versículo 17 nos enseña que el que no reciba la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre no podrá comprar ni vender, no hay acceso a los alimentos y se establecerá una hambruna mortal. No se trata de una pobreza aguda, sino de un cierre total de la vida alimentaria, con lo cual se asegura una muerte por hambre. Juan nos revela que el número de la bestia será 666 y que este es un número de hombre.
Los creyentes debemos de tener una actitud de aprecio y agradecimiento ante la gran salvación que Cristo nos ha dado, al librarnos de esa marca atroz. Debemos conducirnos santamente al saber que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es las primicias de nuestra herencia eterna en los cielos. Al saber todo esto, debemos valorar con seriedad la promesa que le hace Cristo a los creyentes, a quienes promete liberarlos de esta hora de prueba. Los libra no dentro de la prueba, sino sacándolos de la prueba a través del arrebatamiento. El fin se acerca, hermanos. Cada vez estamos viendo con todo lo que está aconteciendo en el mundo que la venida del Señor está pronta. Debemos mantenernos fiel y ponerle atención a estas profecías y no tener temor de estas profecías, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, y nos ha dado una promesa que nos va a librar de la hora de la prueba. ¡Qué gran promesa! Y nosotros lo creemos y esperamos al Señor Jesús. Y yo los invito, mis hermanos, a que sigamos en la brecha, creyéndole al Señor, siendo fieles, pegados a la palabra del Señor. No desmayemos. Tiempos duros vendrán, pero para todos los que hemos sido fieles, vamos a ser librados. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.